Hola, buenos días. Mi nombre es Lisbeth García Basolo. Soy estudiante de la Universidad Univer Millennium del Plan de Ciencias de la Salud. Estoy en la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo. Actualmente me encuentro estudiando el diplomado en Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Estoy en el módulo 5 del diplomado, el cual se llama Estado del Arte, Fuentes de Información y Comunicación de Riesgos en Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Me encuentro elaborando mi actividad número 3 del diplomado, también llamado Farmacoeconomía. Y bueno, el producto a obtener en esta nueva actividad es elaborar una videoconferencia que permite conocer los ámbitos que abarca la farmacoeconomía. Los temas a incluir en esta videoconferencia es el concepto fundamental de farmacoeconomía, los objetivos que presentan los estudios en este ámbito, por qué es necesario la realización de estos estudios, cómo pueden llevarse a cabo los estudios de farmacoeconomía, qué tipos de estudios existen, con qué periodicidad se deben realizar los estudios y por último, pero no menos importante, los beneficios de la farmacoeconomía. Bueno, ¿qué es la farmacoeconomía? Si bien la farmacoeconomía se puede definir como la descripción y el análisis de los costos de la terapia de fármacos aplicada a los sistemas de salud y en la sociedad. Para mí fue más fácil plasmar esta imagen, la cual es un fármaco y una moneda, porque como el nombre lo dice, farmacoeconomía está relacionado a los fármacos y en este caso al costo que implica realizar estos fármacos y sobre todo el precio una vez que este medicamento esté hecho, al precio al que se va normalmente a comercializar. Entonces, la farmacoeconomía va a ser aquella que describe el costo de los fármacos una vez elaborados. ¿Qué objetivos presentan los estudios en este ámbito? Para mí fue muy importante resaltar tres objetivos. El primero dice definir costos y precios de un medicamento nuevo. Si bien cuando se elabora un medicamento es de suma importancia determinar cuánto fue lo que se invirtió realizando este medicamento, con el fin de, al momento de comercializarlo, definir un precio en específico que permita a los consumidores, a establecimientos como farmacias, a hospitales, eh, considerar tener este medicamento. Ahora, el segundo objetivo es plantear el cambio de un precio de un medicamento que ya está comercializado. Si bien con el paso del tiempo, hoy en día se realizan diferentes medicamentos y existen diferentes medicamentos que tienen la misma función, es decir, por ejemplo, un analgésico, hay muchas familias de analgésicos que tienen ese mismo fin, reducir el dolor. Pero por lo tanto hay medicamentos que hoy en día se utilizan más que otros. Por lo tanto, la farmacoeconomía tiene ese objetivo, determinar un precio a un medicamento que ya está comercializado y que de tal manera ya lleva un tiempo y que pues ya no se vende como antes, por lo tanto, modificar el precio es uno de sus objetivos principales. El tercer objetivo es dilucir cuál va a ser la relación entre el costo y la efectividad. Si bien hoy en día escuchamos muy a menudo decir que los medicamentos que son más caros son los mejores, cuando en realidad nosotros, o más que nada la farmacoeconomía determina eso. Si realmente un medicamento por su elevado costo te está garantizando la efectividad de reducir un dolor en este caso, o, por lo contrario, también hay medicamentos que son muy baratos y que no cumplen con no cumplen con su función y que no llegan a ese nivel de efectividad que se está buscando. Por lo tanto, el objetivo es dilucir cuál va a ser la relación entre el costo y la efectividad de las alternativas terapéuticas farmacológicas existentes tanto en el mercado que permiten tratar distintas enfermedades. Esto nos va a ayudar a la hora de tener que decidir qué medicamentos deberían ser empleados de forma rutinaria en la práctica médica diaria. Ahora, otro punto es por qué es necesario la realización de estos estudios. Ahora bien, la farmacoeconomía tiene como principal estudiar diferentes estudios que permitan contar con una información fidedigna del costo real de un tratamiento, ya que todos los días nos enfrentamos a tener que comprar un medicamento y que lo tengamos que comprar al precio que nos los dan, porque realmente ese es el precio, pero no tenemos esa información fidedigna si realmente es lo que cuesta. ¿Por qué se empezó más que nada como a hacer esta realización de estudios? En primera, porque en otros países el uso de los medicamentos es muy limitado, es decir, por el costo elevado es que muchas de las personas que utilizan medicamentos de forma diaria
prefieren no consumirlos, ya no tomarlos por el elevado precio, porque realmente para, para hoy en día muchas de las personas el costo de los medicamentos ha elevado y pues tampoco se cuenta como que con los recursos para comprarlos. Y sobre todo, y el más importante, es el costo y la efectividad, porque a lo que mencionábamos, el medicamento podrá estar carísimo, podrá eh, ser importado o lo que sea, pero si el medicamento no cumple con la efectividad que el paciente requiere o que en este caso para aliviar un dolor que se necesite, aunque esté muy caro, pues realmente no nos va a funcionar. Y por el contrario, si el medicamento es muy barato, pero no nos va a cumplir con ese efecto, pues relativamente no nos garantiza una calidad de vida. Ahora, ¿cómo pueden llevarse a cabo los estudios de farmacoeconomía? Los estudios de farmacoeconomía pueden llevarse a cabo de tres maneras. La primera es la retrospectiva, que se basa normalmente en los diseños observacionales únicamente. ¿Con qué fin? Para que estos sean utilizados como bases de datos creados con fines administrativos nada más o con fines de investigación, que posteriormente más adelante estos puedan servirnos, que esta base de datos para una investigación nos pueda ayudar. Los predictivos se van a poder efectuar a través de dos diferentes métodos. El primero es el estudio observacional, como el anterior, y aquí se va a seguir empleando la base de datos y sobre todo a través de los ensayos clínicos, es decir, aquí se realizan procedimientos como una entrevista, como un cuestionario, en donde se le hace, obviamente, preguntas a las personas de si consumen medicamentos de forma diaria, cuánto gastan en adquirir sus medicamentos, en si para ellos realmente el costo influye con la efectividad. Todo esto nos va a permitir realizar esta base de datos completa que a futuro nos pueda ayudar a determinar. Ahora, junto con el retrospectivo y el predictivo se crea el prospectivo. El prospectivo es aquel en donde van a existir situaciones a las que será necesario recurrir a la elaboración de los modelos farmacoeconómicos. Recordando que pues existen diferentes tipos que enseguida veremos. Esto nos va a permitir realizar proyecciones del comportamiento de los medicamentos una vez que alcancen el mercado y se empleen en la práctica médica diaria. Justo era lo que hablábamos de los retrospectivos y los predictivos. En los prospectivos vamos a juntar toda esa base de datos y todos esos ensayos clínicos que se han hecho de preguntas a personas de si consumen medicamentos, de cuánto gastan en los medicamentos. Y en el prospectivo nosotros vamos a poder elegir un modelo farmacoeconómico que nos permita determinar si el medicamento, cuánto va a costar el medicamento, si es efectivo, si realmente es de utilidad. Todo esto nos va a permitir decidir si el medicamento puede salir al mercado o se emplea como medicamento en la práctica diaria en un hospital, que una vez que haya salido al mercado nos va a permitir considerar y tomar una decisión con respecto al medicamento. Ahora bien, existen tipos de estudios que se realizan en la farmacoeconomía. Son de los principales que se realizan y de los más importantes y de los cuales ya se han hecho estudios para determinar que realmente cumplan con sus objetivos. Ahora, el primero que tenemos es el análisis costo-beneficio, el cual plasmé screenshot de algunos artículos que nos van a permitir como conocer a detalle el análisis que se ha hecho y asimismo pues identificar las características principales de este análisis de costo-beneficio. Tenemos que en general, el artículo habla sobre el costo-beneficio del acetaminofén en tableta en establecimientos farmacéuticos de Lima. Ahora bien, el objetivo principal de realizar este estudio fue, con el objetivo de el objetivo de su investigación fue evaluar si la valoración económica de la tableta de acetaminofén de 500 miligramos permite conocer el beneficio del costo, es decir, en los establecimientos farmacéuticos únicamente de Lima. Ahora bien, el método que se utilizó en este tipo de estudio fue un método de diseño no experimental transversal, descriptivo y analítico, con una población de 25 trabajadores de la DIGEMID, con conocimientos de farmacoeconomía. Su muestra del 100% de la población. Para la evaluación se utilizó un cuestionario de escala Likert en las dos variables cuantitativas, valoración económica y costo-beneficio, en el tratamiento estadístico con un programa, aquí utilizaron un programa especial.
Como resultados a estos cuestionarios que se realizaron, de un total de 44 presentaciones de tabletas de acetaminofén vendidas en 41 diferentes distritos de Lima, se obtuvieron 7 presentaciones que ofrecen el producto a un precio elevado. Es decir, de estas 44 presentaciones de acetaminofén que existen, 7 de ellas tienen un costo relativamente elevado, que está considerado como a tomar la decisión de si lo compras o no. Siendo de estas 7, son no muy beneficiosas con un 15.9%. O sea, aparte de caras, no benefician tanto al padecimiento. Y se encontraron que 37 establecimientos que ofrecen el medicamento a un precio más o menos beneficioso tiene como cumplimiento, como beneficio, un 84.1%. Ahora bien, como conclusión de este análisis, la farmacoeconomía aplicada al medicamento del acetaminofén de tabletas de 500 miligramos permitió conocer que dicho producto tiene un costo entre bajo y moderado. No es ni muy barato ni tampoco es muy caro. Y es accesible a que se pueda comprar por distintas poblaciones que incluso tienen bajos recursos, porque hay que mencionar que muchas de las veces no se sigue con su tratamiento porque hay poblaciones con bajos recursos que aún con padecimientos no cuentan con los recursos para seguir con su tratamiento. Y pues asimismo, la evaluación económica efectuada permitirá la toma de decisiones del consumidor. Justo una de las características principales del análisis del costo-beneficio es que el consumidor pueda tomar la decisión de si considera que el precio es bueno y que el beneficio que va a obtener es bueno, entonces considera y toma una decisión de si sí lo compra y pues continúa con el tratamiento o no. Ahora, otro ejemplo es el de análisis costo-efectividad. También en estas diapositivas está el screenshot del artículo. El título del artículo es Análisis de costo-efectividad en el tratamiento farmacológico del síndrome de fibromialgia en México. Ahora bien, aquí lo que se pretende es identificar desde la perspectiva del proveedor de servicios de salud pública en México el tratamiento entre el costo-beneficio para pacientes que padecen este síndrome. Aquí ahora sí que el método que utilizaron fue un modelo de Markov, en donde 3 estados de salud definidos por la intensidad del dolor. Es decir, aquí se hizo la comparación entre varios medicamentos que reducen el dolor para este síndrome. Aquí dice que hicieron un análisis entre los medicamentos amitriptilina, fluoxetina, duloxetina, gabapentina, tramadol con acetaminofén, gabapentina y pregabalina, y por último la amitriptilina con la fluoxetina. Se hizo obviamente un análisis de qué medicamento reducía el dolor de este síndrome, obteniendo como resultado que el mejor control del dolor se obtiene con el uso de la pregabalina. Es decir, para pacientes que padecen este síndrome, que recurrentemente refieren síntomas de dolor casi constantes, el mejor tratamiento es la pregabalina. Después de ello le sigue la gabapentina y por último la duloxetina. Pero el tratamiento con menor costo, hablando de precios, es la amitriptilina. Después le sigue la fluoxetina y por último la amitriptilina con fluoxetina, que es combinada. Al comparar, obviamente, la pregabalina, que sí reduce el dolor, versus la amitriptilina, que es la de más bajo precio, se obtiene que el costo anual adicional por paciente con control del dolor se encuentra entre los 50 y los 75,000 pesos y resulta ser costo efectivo entre el 70 y el 80% de los casos. Es decir, varía entre 50,000 pesos y 75,000 pesos el uso de estos medicamentos, aún considerando que pues obviamente la pregabalina es la que reduce mejor el dolor y que sí está un poquito en cuestiones de precio, está un poquito más cara, pero te garantiza que realmente te quita ese dolor a la amitriptilina, que es muchísimo más barata, pero que en este estudio realmente no tiene esa efectividad. Entonces aquí la toma de decisión es esa, que realmente invertir en un medicamento que te va a reducir el dolor o en un medicamento que es muchísimo más barato, pero que no te garantiza que realmente pueda disminuir los síntomas. Ahora, el siguiente es el análisis de minimización de costos.
Este de análisis de minimización de costos es análisis de minimización de costos del tratamiento del dolor de la artrosis de rodilla o cadera con paracetamol o inhibidores del COX-2, que es el Rofecoxib. Aquí el objetivo es evaluar la eficiencia del paracetamol indicado como tratamiento de primera línea para el dolor entre leve y moderado de la artrosis de cadera y de rodilla, frente a la diferencia entre el Rofecoxib, inhibidor de la COX-2, llega a ser un poquito más utilizado, pero se está viendo la diferencia entre uno y otro. El diseño que ocuparon, el modelo que ocuparon, fue un análisis de minimización de costos basado en la información proporcionada por la revisión sistemática que se había hecho posterior para este análisis. Los participantes fueron pacientes con diagnóstico, obviamente, de artrosis de rodilla o de cadera con dolor entre leve y moderado, que demandan atención sanitaria en los servicios de atención primaria y que no presentan contraindicación para tratamientos evaluados. Eh, este estudio más que nada se hizo ante el supuesto de una eficacia equivalente entre el paracetamol y el Rofecoxib. El modelo de minimización de costos se centró en el costo originado por la presencia de los efectos adversos con cada fármaco tras aplicar un factor de corrección proporcional. Una vez realizando su estudio, los resultados que obtuvieron es que el paracetamol minimiza los costos a los 3 meses y a un año respecto al Rofecoxib. El costo anual promedio del paracetamol es de 37, bueno, aquí estamos hablando en este estudio hablan un poco de euros, y es un poco la diferencia entre el precio. Ahora, como conclusión de este estudio, es que el paracetamol es la primera opción de tratamiento frente al Rofecoxib en el dolor artrótico leve y moderado. Desde el punto de vista del análisis económico basado en la minimización, obviamente, del costo, lo que confirma las recomendaciones de con criterios de eficacia y seguridad, se puede utilizar pues mejor el paracetamol. Aquí lo que se pretende es minimizar y reducir los costos para las personas que padecen de esta enfermedad. Es decir, ambos medicamentos ayudan a controlar el dolor y frente a la artrosis de rodilla. Ambos medicamentos son buenos, pero si se refiere a minimizar costos y a reducir como que un poco eh, el utilizar uno o el otro, garantiza que los dos son medicamentos muy utilizados para tratar la artrosis de rodilla, pero si hablamos de minimizar costos y reducir los gastos, pues el paracetamol es muy efectivo y nos permitiría reducir la minimización de costos. Y por último tengo el análisis de costo-utilidad, que es otro ejemplo de los estudios que existen. Ahora, el análisis de costo-unidad de este estudio se hizo con los nuevos fármacos para el tratamiento del cáncer de próstata metastásico reciente a la castración. Este análisis se hizo igual con, obviamente, con el estudio del análisis costo-efectividad, el cual tiene como objetivo estudiar el costo-utilidad de los diferentes fármacos para el tratamiento de cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. Aquí el método que se utilizó es un estudio descriptivo de corte longitudinal efectuado en pacientes que tienen obviamente el cáncer de próstata. El costo eficacia incremental para los diferentes fármacos se expresó en cuanto al costo. Aquí se hizo la diferencia entre dos tipos de medicamentos, que es el Cabitaxel y la Abiterona, que son los tratamientos más efectivos y muchísimo más costosos. El costo-utilidad incrementa que el Docetaxel con la Abilaterona resulta ser son referencia de este estudio, son los dos medicamentos que se compararon para saber el costo. Como conclusión de este estudio, que es relativamente muy pequeño, y en cuestiones a realizar diferenciar entre la calidad y el costo, aquí como conclusiones colocaron que con base en el modelo, la Abiterona es un tratamiento costo efectivo para pacientes con cáncer de próstata metastásico residente en la castración, ya que el Cabazitaxel en sus resultados es muchísimo más costoso y no tan efectivo. Ahora bien,
lo que nosotros decíamos, el análisis del costo-utilidad de los nuevos fármacos para tratar este tipo de cáncer, era justo lo que decíamos al inicio de la videoconferencia. El hecho de que sea más caro no garantiza relativamente que tenga una mejor utilidad o una mejor eficacia que realmente garantice esta calidad de vida al paciente. E incluso ha pasado que los medicamentos son muchísimos más baratos y obviamente porque son medicamentos que muchos de la población no podemos conseguir, como que garantizamos que el que son más baratos nos van a ayudar muchísimo más a tratar estos padecimientos. Es por eso que se realizan este tipo de estudios, para realmente nosotros conocer y determinar si lo que estamos pagando nos va a garantizar efectividad. Y justo de eso se trata este artículo, de un análisis entre la diferencia entre un medicamento y otro, que ayudan para lo mismo, que realmente son para tratar el cáncer de próstata, pero que uno es más caro que otro y no te garantiza esa efectividad, esa utilidad, no te la garantiza. Entonces, sin duda, de los 4 estudios, tomar la decisión es fundamental y por eso se realizan estos estudios para que nosotros, como leyentes, como ajenos a los temas, conozcamos de qué nos conviene mejor, qué medicamentos nos convienen, cómo determinar si este medicamento no nos está ayudando. Ahora bien, ¿con qué periodicidad se deben realizar los estudios? Para realizar la periodicidad de estos estudios se caracterizan en fases. La fase 1 se lleva a cabo sobre voluntarios sanos y nos permite conocer los datos y resultados del nuevo medicamento, es decir, en personas que están relativamente sanas. Una vez que se lanza un nuevo medicamento, se les dan a ellos este tipo de pruebas para saber, pues, determinar como en cuánto saldría el nuevo medicamento, el precio, para qué tipo de pacientes. Es importante determinar qué pacientes y también qué tipo de población, porque muchas de las veces pues no es factible y mucho menos rentable crear un medicamento que está muchísimo muy caro para una población que no contamos con el dinero suficiente para poder comprarlo. En la fase 2 se realiza con un grupo de rociado de pacientes que nos va a permitir conocer con carácter provisional la eficacia de un nuevo medicamento. Es decir, nos va aquí este estudio y en esta fase y en esta periodicidad nos va a permitir conocer si realmente nuestro nuevo medicamento cumple con la eficacia o no. La fase 3, en esta fase se va a evaluar la eficacia y la seguridad del nuevo fármaco que está aplicado en un grupo elevado de pacientes. Aquí se escogen muchísimo más pacientes que utilicen el medicamento y que realmente se corrobore que es seguro y eficaz el medicamento, porque muchas de las veces se crean medicamentos y ha pasado últimamente que medicamentos que ya se conocían incluso están causando enfermedades de momento. Entonces es importante que tras estas fases, nosotros conozcamos si el medicamento es seguro y eficaz. Y por último, la fase 4, que en esta fase se implementa en el momento en que se comercializa el producto, una vez que ya se aprobó y que ya va a salir al mercado, se aplica en pacientes no tratados en las fases anteriores, o sea, en pacientes que no contribuyeron en este periodo para poder realizar los estudios y que justamente eso, corroborar si realmente son efectivos. Y por último, pero no menos importante, los beneficios de la farmacoeconomía. Si bien, gracias a estos estudios que se han realizado, se ha permitido conocer si los precios son relativamente buenos, si la eficacia es buena, si nos permite a la población de bajos recursos adquirir estos medicamentos si padecemos alguna enfermedad que los requiere. Ahora, como beneficios, tenemos que la aplicación de estos estudios serán de utilidad en diferentes campos. En primera, es aplicable en la Dirección General de Farmacovigilancia a nivel de asistencia hospitalaria y de atención primaria. Si bien pues son medicamentos que utilizamos en los hospitales, que se utilizan a diario y que obviamente tienen que garantizar y dar seguridad de que lo que se está utilizando y administrando al paciente es de calidad. También ayudará en la limitación de recursos haciendo más eficaz el reparto de los mismos. En ocasiones se permitirá reducir el gasto sanitario tras la realización de estudios, porque se hacen estos estudios justamente para eso, para reducir gastos, para minimizar costos, para realmente comprobar si el costo y la efectividad lo garantiza. Y por último, proporcionará información sobre la eficacia de las técnicas terapéuticas en el tratamiento de enfermedades. Justo lo que decíamos,
las fases en las que se desglosan realizar estos estudios nos va a permitir garantizar que sí podamos, como personal que consume medicamentos diario debido a que padecemos una enfermedad, que nos garantice esa seguridad de que lo que nosotros estamos comprando es de utilidad, es efectivo y nos va a garantizar una buena calidad de vida. Entonces, como conclusión, la farmacoeconomía es de suma importancia para determinar si un medicamento está siendo evaluado en cuanto a mejor costo, en cuanto a utilidad, en cuanto a eficacia y que nosotros podamos hacer uso de los mismos. Y sobre todo los tipos de estudio nos van a ayudar a determinar justo eso, a comparar a lo mejor entre un medicamento y otro y a lo mejor cuál es más efectivo, como en el caso del de análisis costo-utilidad, que nos ayude a deducir cuál es más efectivo, con cuál nos estaría garantizando un efecto y que obviamente si se trata de un costo elevado que te garantiza efecto, lo podamos adquirir, pero que también si es un medicamento que entre más caro no realiza un efecto, pues nosotros podamos tomar la decisión si realmente lo podemos comprar. Por último está la bibliografía, la cual nos va a permitir, bueno, me permitió a través de diferentes tipos de artículos determinar y conocer estos tipos de análisis. Y bueno, por mi parte sería todo. Eso sería todo por parte de la videoconferencia que se tiene que realizar. Y sería todo. Muchas gracias.